Buenos días, querida iglesia del Señor. Les invito a que abran la palabra del Señor en Miqueas, capítulo 5. A ver cómo estamos de búsqueda de libros del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo. Vean, yo estoy diciendo que cómo estamos y no me aparece a mí ya. Desde el versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apartará con poder y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Es la palabra de Dios. Tenemos en este pasaje una muy conocida profecía acerca del Mesías. La tenemos en el capítulo 5, versículo 2. Esta es una profecía clara de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 2, versículo 5, precisamente el texto para recordarlo fácil, Miqueas 5:2, ustedes voltean los números, Mateo 2:5, y ahí tienes la profecía y el cumplimiento. En Mateo 2:5, cuando Herodes está preguntando por el nacimiento de Jesús, se cita esta profecía para decir que estaba predicho que nacería en Belén de Judea, citando la profecía de Miqueas 5:2. Así que nosotros aquí, en nuestro pasaje de Miqueas, tenemos claramente una profecía que nos anuncia a Cristo. Pero hermanos, yo creo que tal vez muchos no se han tomado el tiempo de siquiera leer al profeta Miqueas, o a lo menos de prestarle atención a todo el capítulo de Miqueas. Es decir, tenemos profecías de Jesús que algunas veces lo único que sabemos de la profecía o de ese profeta es solo ese versículo. Pero escúchenme esto es importante para la interpretación bíblica.
el Nuevo Testamento, cuando cita el Antiguo, no está diciendo que solo ese versiculito es el que habla de Jesús, o solo ese versiculito es el que tenemos que prestarle atención, sino que toda la unidad de pensamiento también es importante para entender ese cumplimiento. Así que lo que yo espero hoy es que a lo menos todo el capítulo 5 podamos estudiarlo y ver cómo nos arroja mucho significado acerca de la obra de Cristo. No solamente que iban a hacer en Belén. No, Miqueas 5 nos dice más del Mesías. Lo que está haciendo el Nuevo Testamento es diciendo, Miqueas en el 5:2 habla de que nacería en Belén, pero todo Miqueas 5 es importante para la obra que Cristo vendría a hacer y para el beneficio tuyo y mío como la iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito que tengo hoy al estudiar este pasaje? Obviamente es claro, paramos nuestra secuencia de Marcos y estamos viniendo a estudiar un texto de Miqueas. Bueno, en gran medida es obvio la época. Estamos prontos a la celebración de Navidad. Y yo quisiera aprovechar esa época para que no te dejes llevar tanto por las luces, la cena, el regalo, sino que aproveches y recuerdes que si hay una Navidad, mira, ya sea que no te guste la Navidad o no, ya sea que seas medio Grinch, ya sea que seas anti-Navidad, finalmente si hay una Navidad es en torno a Cristo. Es en torno a Cristo. La Navidad existe porque Cristo vino un día, si no, no habría Navidad. Ya que creamos que si es pagano o que el Señor no lo mandó, bueno, eso es otra discusión, pero está la Navidad ahí y se habla de Jesús. Para que eso sea el foco, Jesús, el Señor, Dios, y no Papá Noel, no la cena, no el regalo. Para que podamos encarrilarnos un poquitico en asuntos que de verdad pesen en nuestro Señor. Además, porque quisiera que este mensaje te sirviera. Apréndelo, préstale atención para que cuando este 24 estés con familiares que están muy distraídos pensando en qué van a tomar, en qué van a hacer, con quién van a bailar, tú pudieras pedir palabra y decir, vengan, les quiero compartir de una profecía hace más de 700 años, 700 años antes de que Jesús viniera, que anunciaba lo que se supone están celebrando hoy y por lo menos puede hacer luz en medio de las tinieblas. Pero por sobre todas las cosas, mis amigos, estoy aprovechando la época para hablarlo, pero bien lo podemos predicar en cualquier momento. Una profecía 700 años antes de que Cristo viniera, que anunciaba claramente que nacería en Belén de Judea y otras cosas más que vamos a aprender del nacimiento de nuestro Señor. Vamos a analizar ese texto por medio de varios encabezados. Y en primer lugar, quiero que empecemos viendo la necesidad de un Mesías. El texto nos anuncia un Mesías. La profecía puntualmente está en el 2 y 4, pero el verso 1 nos da la necesidad de que ese Mesías viniera. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El contexto de nuestro pasaje era la destrucción que el imperio asirio ya había hecho del Israel del norte. Ahora las tropas del rey Sennacherib han sitiado Judá y están prontos a destruirla también. Asiria era un reino implacable, no tenían misericordia, por eso a los del norte les fue tan mal. Y en ese contexto de ese sitio es donde se va a dar esta profecía, como anunciando a un Mesías, a un rey, a un poderoso que los libraría de esa batalla. Pero ustedes notarán que en ese texto que leímos se habla de golpear la mejilla de un juez, de que el juez sería golpeado en la mejilla. Bueno, esa invasión que hizo Sennacherib, milagrosamente el Señor los libró y fueron liberados de la invasión de Sennacherib. Pero luego vino el sitio en el que ellos sí cayeron, cuando las tropas del rey Nabucodonosor rodearon Jerusalén. Él sí golpeó la mejilla del juez, del gobernante de Israel, que para aquella época era
Sedequías. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que con este versículo, Miqueas está englobando el presente sitio que tienen de las tropas asirias y el futuro sitio que tendrán con las tropas de Babilonia. En esos dos sitios, anhelando un Mesías, alguien que los liberara de esas batallas, de esa pronta destrucción. Es correcto que veamos tanto lo presente de Sennacherib como el futuro de Babilonia, porque en el 5:6, miren un momentico, adelantémonos, se habla de Babilonia. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y si has leído tu Biblia, en Génesis 10, del 8 al 11, se habla de Nimrod como el primer poderoso delante de Jehová, que fue el que empezó el reino de Babel. Así que hay una referencia aquí explícita a Siria y otra clara también a Babilonia. Así que, hermanos, tenemos un contexto de guerra, de pronta destrucción de la nación del Señor. Y eso hace necesario que venga un Mesías. Así que es en ese contexto que se da la profecía del Mesías. Nuestro segundo encabezado, veamos ahora en los versos 2 al 4, la profecía del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti va a venir el que va a liberar a la nación, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Una profecía claramente del Mesías, que liberaría al pueblo de Israel, y claramente cumplida según Mateo 2, 5 y 6 en Cristo Jesús. Lo que quiero que hagamos es detenernos un poco en estos pasajes y notar varias cosas que claramente se nos están diciendo del Mesías y que en esta época de la vida, de la historia, ya nosotros vimos cumplidas en Cristo Jesús. Lo primero, que nacería en Belén de Judá. Se nos dan 7 características. Yo vi 7, no las quise arreglar por el número 7, pero hubo 7 características aquí del Mesías. La primera, que nacería en Belén de Judá. Hermanos, Belén, dice aquí, pequeña para estar entre las familias, porque Belén era una aldeucha, una cosita que cuando se hacían censos en Israel muchas veces ni se tenía en cuenta, porque era algo demasiado insignificante. Con eso ya se nos está anunciando que el Mesías vendría de orígenes humildes. Ese que libertaría al pueblo no iba a venir de Jerusalén, de la capital. No, iba a venir de Belén, de una aldea pequeñita, chiquitica, pero que iba a ser muy importante porque de ahí iba a salir el gran libertador. Ahora, hermanos, si bien el Nuevo Testamento nos aclara que eso se cumple en Cristo como el que nace en Belén, no se te olvide que ese nacimiento en Belén fue algo muy providencial. En Lucas, del capítulo 2, verso 1 al 7, nosotros tenemos, vamos allá, una serie de coincidencias, no, providencias, que Dios estaba aparejando para la llegada de su Mesías, para enviar a su Hijo al mundo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2 y leamos desde el versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El DANE de aquella época estaba haciendo un conteo. Es claramente lo que dice. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Entonces José se tiene que desplazar desde el norte de Israel hacia el sur,
hacia Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces nota, si este censo no ocurre, Jesús ¿dónde hubiese nacido? En Nazaret, en Galilea. Pero como otro hombre, un impío, no es un cristiano que está arreglando las cosas para que Jesús nazca en Belén. No es un impío que necesita contar su gente. Y eso sirve para que Jesús no nazca en Nazaret, sino que su padre, que pertenecía a Belén, a la casa de David, tengan ese dato ahí, se desplace con una mujer que está pronto a dar a luz. Era un viaje innecesario, salvo por el hecho de que tocaba sí o sí ser empadronado allá. Va la pobre María ya pronta a dar a luz. Imagínense, hermanos, un desplazamiento así. No tenían carro, recuerden. No había pavimento. Era en burro, era a lomo de mula. Una mujer con un embarazo tan adelantado, desplazándose una distancia tan larga. Aconteció, verso 6, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Claro, todo el mundo se está movilizando, todo el mundo se está desplazando. Jesús nace casualmente, no, providencialmente en Belén, porque así estaba anunciado. No perdamos de vista que su nacimiento ahí no fue un arreglo. José, vamos a hacer que nazca en Belén para que se crea que este es el Mesías. No, están obedeciendo al mandato de un impío. Y así es como Jesús en efecto cumple esta parte de la profecía de que nacería en Belén. Volvamos a Miqueas y veamos algo más que se nos dice de este libertador, de este Mesías. Segundo, sería el Señor Rey de Israel, porque aquí nos dice que él sería Señor. La palabra hebrea que ahí se utiliza habla de un regente, de alguien que manda, es decir, que este Mesías sería el rey del pueblo. Una característica que ya se nos está anunciando de ese futuro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, es que sería que sería un rey. Ahora, Belén, como ya nos los aclaró el texto de Mateo, era la ciudad de David. Y esa mención no se hace tan a la ligera. Eso es para que nosotros conectemos que este Mesías sería rey de la descendencia de David, a quien se le había prometido que de su linaje vendría un rey eterno. O sea que Jesús es el legítimo heredero al trono de David. Jesús es el cumplimiento de todo lo que se le había prometido a David. David era el rey arquetípico de la nación. O sea, si había que buscar un rey que representara lo mejor, lo más de la nación de Israel, era David. Jesús viene a ser el antitipo. David es el tipo, Jesús es el antitipo. Anti no es que se contrapone, anti es que lo cumple. O sea que Jesús es mucho más grande que David. Él nace en la ciudad de David, siendo el heredero, el legítimo rey de la nación de Israel. Y ya lo que he mencionado de ser el cumplimiento de las promesas de David, de un rey eterno, nos hablan precisamente de su eternidad, pero para que no tengamos que deducir tanto, la escritura nos dice que este rey, aunque nacería, claramente el verso 2 al final dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que no pensemos que nuestro Señor Jesucristo, como nació en una época particular, desde ahí empezó su existencia. No, este Mesías sería un rey eterno. Juan capítulo 1, ¿qué nos decía? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo ya había estado en el principio y aquel verbo, verso 14, se hizo carne
el que siempre había estado, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad, en una época particular, se encarnó, pero no fue desde ahí que empezó a vivir, sino que vivía eternamente. Él siempre ha sido desde los días de la eternidad. Recuerden, Juan el Bautista era mayor o menor que Jesús. Juan el Bautista era mayor que Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Dice Juan el Bautista, Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista definitivamente no se puede estar refiriendo a su edad, porque Jesús era después de él en edad. Juan el Bautista está diciendo, aunque yo soy mayor que él en edad, yo nací primero, él era antes de mí, porque él es el Rey eterno. Entonces nos dice que nacería en Belén, nos dice que sería un rey eterno, también nos anunciaba que su venida sería indefinida. Verso 3, pero los dejará, el Mesías los dejará hasta el tiempo que la que ha de dar a luz, dé a luz. ¿Quién es esa? María. O sea que aquí ya se nos está anunciando que va a venir un Mesías, alguien que iba a liberar al pueblo, pero que iban a tener que esperar hasta que la que dé a luz. No dice quién, no dice cuándo, no dice cuánto tiempo falta. Simplemente la que dé a luz, finalmente dé a luz. Esta profecía se hizo a lo menos 700 años antes de su cumplimiento. O sea que tuvieron que pasar 7 siglos para que finalmente la que había de dar a luz, diera a luz. Una quinta característica que nos dice de este Mesías es que no solamente sería un rey, sino que sería también un pastor, un rey pastor. Verso 3, otra vez, pero los dejará hasta que la que dé a luz, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Entonces, cuando este rey eterno viniera, sería un rey pastor que convocaría a todo su pueblo. Todo el resto de Israel volvería a él. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, nos empezó a llamar con su evangelio y aquí estamos. Empezamos como ovejitas de su redil a escuchar su voz y a venir a él, a convocarnos en torno a nuestro rey. Y nuestro rey, dice la escritura, nos apacienta con poder. Él es un pastor que va dirigiendo a su rebaño, que nos va dirigiendo en esta vida, que nos dice por dónde debemos andar en su palabra. Él es nuestro rey pastor que gobierna, que nos pastorea con la grandeza del nombre de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Como es Dios, nuestro rey pastor nos pastorea en el nombre de Dios mismo. No tenemos un rey pastor meramente un humano. No tenemos a David, no tenemos al gran David, que es rey, pastor, que es Dios, que es eterno. Nuestro rey pastor, sexto, nos traería seguridad. Verso 4, ahí donde quedamos. Y morarán seguros. La nación de Israel, ¿en qué contexto está? ¿En qué contexto está? En una morada segura. ¿Están tranquilos? No, los tienen sitiados. Finalmente los destruyeron. Pero nuestro rey pastor, hermanos, nadie puede contra su reino. Nadie puede contra el reino de Cristo. Amén. El reino de Satanás literal, físicamente se ha levantado contra el reino de Cristo. Lean un poquito de historia o vayan a nuestra historia actual y averigüen de los países en donde hay persecución y miren si han logrado extinguir el cristianismo. No. El cristianismo, recientemente estaba leyendo, ha sido fuertemente perseguido en China. Y curiosamente ahora China
se ha vuelto uno de los mayores exportadores de misioneros en el mundo. Uno de los países en los que el cristianismo más es perseguido es uno de los países en los que más gente tiene para anunciar el evangelio, tanto que ya no les caben, manden para afuera. Hermanos, nunca han podido destruir el cristianismo, jamás, nunca. Otro libro, sino la Biblia, ha tratado de ser quemado, destruido en su totalidad. Traigan todas las copias y quemémosla. No han podido. Porque ese es el reino de Cristo y el reino de Cristo es un reino seguro. Nadie puede contra el reino de Cristo. Amén. Satanás trata de levantarse, pero sus ovejitas, en él estamos seguros. Y en séptimo y último lugar, nos da una última característica. Nuestro rey pastor, que es Dios, sería engrandecido hasta los confines de la tierra. Porque ahora será engrandecido, dice al final, hasta los confines de la tierra. ¿A qué le sonó eso? ¿Qué versículo vino a su mente? Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo conocemos, pero ¿qué tal si nos lo memorizamos desde el versículo 18 y tomamos toda la idea? En el versículo 18, antes del 19, de donde Jesús nos manda a predicar el evangelio a todas las naciones, Jesús se le acerca a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es Jesús diciéndonos: este mundo es mío. Yo soy el rey de todo. Yo soy glorificado en todo. Más bien vayan y digan a las personas que dejen de pelear con su rey, que se sometan a su rey, que reconozcan a su rey. Nadie tiene que volver a Jesús rey, no, él ya es rey. Ahí es que sujetarse al rey. Todo aquel que no ha creído en Cristo es como una especie de un guerrillero que está con sus armas contra el rey. Pero Él es el rey hasta los confines de la tierra. Habiendo visto entonces la necesidad del Mesías, habiendo visto la profecía del Mesías, veamos ahora en tercer lugar lo que traería el Mesías. Ya vimos que el 2 al 4 nos anunciaba que Él iba a llegar y nos dice parte de lo que Él iba a hacer, pero desde los versículos 5 hasta el versículo 14 nos va a dar una descripción de todo aquello que vendría cuando este Mesías llegara. Lo he agrupado en tres. Primero, este Mesías traería paz. Segundo, este Mesías traerá bendiciones. Tercero, este Mesías traerá purificación. Veamos cada una. Veamos la paz que el Mesías traería. El Mesías, rey pastor. Verso 5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra ciudad y hollare nuestros confines. En el vocabulario propio del profeta, él simplemente está utilizando lenguaje de su época, situaciones de su contexto para explicar la liberación que el Mesías iba a traer. Esto no significa, no hemos de tomar este vocabulario como que literalmente cuando Cristo vendría los iba a liberar de un ejército asirio y los iba a liberar de un ejército babilónico, porque recuerden que en el pasaje se nos decía que el Mesías los iba a dejar hasta que la que diera luz. Y cuando esa que dio a luz, pues ya ni siquiera existía el imperio asirio y el imperio babilónico. ¿Cuál imperio estaba en vigencia? El imperio romano. Pero todo eso para señalar que esa Asiria y esa Babilonia de la que el profeta habla aquí, la hemos de entender como una
como lenguaje simbólico de una liberación futura del pecado y de Satanás, del reino de las tinieblas. Esa es la verdadera liberación. Pastor, pero eso está como muy artificial. ¿Cómo así que Babilonia, Siria son simbólicos de Satanás? Eso estás alegorizando. Veamos qué dice la Escritura. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es Babilonia según la Escritura? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lenguaje simbólico, no es una ciudad literal. Es el mundo, el pecado. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por si al caso, cuando Juan escribió esto ya no existía el imperio babilónico. Pero Juan habla como Babilonia cayendo porque está hablando de una Babilonia en un sentido espiritual, del pecado que simboliza Babilonia. Entonces, hermanos, enfatizo, estos versículos que acabamos de leer lo hemos de entender como la liberación del reino de Satanás, no una liberación literal de Asiria y de Babilonia. Hago énfasis en la primera parte del versículo 5. Me encanta. Y ¿quién es este? El rey pastor, el Mesías que vendría. Este será nuestra paz. No dice, este nos traerá paz. Sí, es una consecuencia. Sino que el mismo rey pastor sería su paz. El mismo Mesías es la paz. Hermanos, subraye eso. Se refiere a Cristo. No pienses en Cristo tanto como el que te trae paz. No. Eso es consecuencia. Él es nuestra paz. Él mismo. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque viva persecuciones, aunque viva padecimientos, aunque el mundo esté patas para arriba, mi rey me da paz. Porque mi paz no está en las circunstancias favorables que vivo. Mi paz está en que pese a mis circunstancias adversas, mi rey es mi paz. Escuchen las palabras de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor. ¿Notan? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es en Él, hermanos, que está nuestra paz. Él no dice, estas cosas os he hablado para que tengan paz, porque yo voy a quitar toda la maldad del mundo. No. En el mundo van a tener aflicción. O sea que la paz que Él nos da no es todo se solucionó, todo funciona como me gusta. No, la paz es Él mismo en medio de un mundo adverso. Él es nuestra paz. Ese vocabulario que nos aparece ahí un poco extraño de siete pastores y 8 hombres principales haciéndole frente al ejército, otra vez es lenguaje figurado que nos habla de una intervención sobrenatural, una intervención divina que derrotaría a todos los enemigos, al reino de Satanás, y que haría que entonces el reino de Dios avance. Yo relacionaría esto entonces con ¿quiénes? Primeramente, con los apóstoles. Me encanta como le escuchaba una vez al pastor Sugel. Él pintaba una escena obviamente hipotética, que Jesús hace toda su obra, muere, resucita, asciende y llega al cielo. Y le preguntan los ángeles, bueno, ¿y qué pasó con tu reino? No, ya, lo voy a extender por todo el mundo. Pero si estás aquí,
¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no, tranquilos. Ya le encargué a unos hombres para que lo hagan. ¿A quiénes? Y los ángeles le dice a los apóstoles, y los ángeles le dice, pero es un pescador, es un publicano, es un guerrillero. Esos son los que tú vas a conquistar el mundo. Y el Señor diría, sí, con esos 12. Y efectivamente, esos 12, permítame la expresión, pelagatos, por el poder de su Espíritu Santo, empezaron a extender el reino de Dios. Cuando Cristo envía su Espíritu, ¿cuántos hay? 120 apenas. 120. 120, hermanos, y aquí estamos en Barbosa. Amén. Porque el Señor sobrenaturalmente extendería su reino. Hermanos, inicia un movimiento secular con 120, no te va a llegar hasta el fin del mundo. No te va a llegar hasta el fin del mundo. No va a resistir tantas persecuciones. A menos que sea una obra sobrenatural. Así que los 7 pastores, los 8 principales, nos habla de esa intervención divina que por medio de un número tan pequeñito extendería su reino hasta el fin del mundo. El Mesías traería paz. Segundo, el Mesías traería bendición. Versos del 7 al 9. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Todo este vocabulario es un vocabulario metafórico de bendición, de abundancia. Se nos habla de lluvia cayendo sobre la tierra y si tú has sembrado, si tú has trabajado un poquitico la tierra, sabes que cuando hay lluvia, la maleza rapidito. Bueno, la maleza no solo, todas las plantas rapidito empiezan a crecer. No necesitas estar ahí abonando, cuidando, no, eso crece solo. La idea entonces aquí es esa, que hay tanta lluvia que todo crece, no necesita de un hombre que vaya a abonar, que vaya a cuidar, que vaya a limpiar, todo crece rapidísimo. El león, niños, ¿saben quién es el león? El rey, ¿de dónde? De la selva, es el rey. Es el que gobierna, es el que manda. Y el cachorro de león es descrito como alguien que devora. O sea, todo es un vocabulario que nos dice que cuando el Mesías vendría para los suyos, habría prosperidad, habría bendición. Él ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si ya estábamos vivos, ¿cómo así que vino a traernos vida? La verdadera vida. En Cristo es donde está una vida que se disfruta. Una vida sin Cristo es una vida pobre, es una vida que languidece, es una vida sin propósito. Amados, por si al caso, no prediquemos el evangelio solamente como salvación del infierno. El evangelio no se trata solo de salvación del infierno. Si fuera solamente salvación del infierno, entonces fuera un mensaje que serviría solo para los que están enfermos terminales, o de pronto los jóvenes no creerían en Cristo porque todavía les queda una vida por delante, quitando pues el hecho de que no se sabe cuándo vas a morir. No, es una vida en abundancia, es una vida que se disfruta, es vivir con propósito, es disfrutar el pastoreo de nuestro Rey. Es andar en sabiduría, es tener una cosmovisión clara de este mundo. Hermanos, este mundo es muy difícil de vivir para estar viéndolo, siguiendo ese montón de gurús de TikTok, de Instagram, y este te dice que hay que vivir así, y el otro que no hagas aquello. No, una vida así es muy vacía. Nuestro Rey vino a traernos abundancia. En la iglesia es como estas lluvias que hace que se multiplique más y más su iglesia. Insisto, nadie se puede levantar contra su iglesia porque nuestro Rey es el Rey de todos.
y su pueblo se levanta con su rey contra todos sus enemigos. Todo es un vocabulario de las muchas bendiciones que disfrutamos en Cristo Jesús. Amén. Estar en Cristo es disfrutar una vida de bendición, de abundancia. Lo tercero que el Mesías nos traería, además de traernos paz, además de traernos bendición, nuestro Mesías nos traería también purificación. Voy a leer del versículo 10 al versículo 14, que parece, es como un vocabulario de juicio. Nos va a parecer como que más bien el Mesías nos va a venir a castigar, pero desde ya, claro, es un lenguaje de purificación, de quitarnos cosas que nos hacen mal. Acontecerá en aquel día, cuando venga el rey pastor, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Otra vez, parece un vocabulario de juicio, pero no, es un vocabulario de purificación. De que el rey pastor quitaría de su pueblo todas aquellas cosas que les son de estorbos. Lo que nos describe en el versículo 10, como destruyendo los caballos, destruyendo los carros, lo que dice en el versículo 11, destruir las ciudades y de arruinar las fortalezas. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es eso para una nación de la época del profeta? La fortaleza, la seguridad. Traduzcamos eso en nuestro lenguaje en quitar tus tanques de guerra, quitar tus helicópteros, quitar tu armamento militar. Es todo aquello que le podía dar seguridad a la nación. El Señor lo iba a destruir, es destruirle su autoconfianza. Tú no puedes andar bien con el Mesías con una vida arrogante, con una vida en la que tú crees que tú todo lo puedes solo, que tú eres el capaz, que tú no necesitas de nadie. No, nuestro Mesías vino a destruir esa autoconfianza. De hecho, nadie puede ser cristiano a menos que empiece por entender que él no puede. O sea, nuestra vida cristiana empieza precisamente por reconocer, no puedo. Cristo es mi Salvador. Entonces el Mesías viene a quitar toda esa autoconfianza. Lo que nos describe en el versículo 12, nos habla de destruir las hechicerías y de no haber más agoreros. Toda brujería, toda vida supersticiosa. Cristo, el Mesías, la viene a echar fuera. Eso es contra su voluntad. Todo aquel que no está en Cristo está pensando en buscar el santo que te dé felicidad, en hacer el rito. Ahorita que vamos a terminar el año, entonces que la maleta, que las uvas, que las espigas y la vida está ahí. Eso es hechicería, hermanos. Pilas con eso, que eso es hechicería. Estar esperando año nuevo, que me tengo que comer 12 uvas para que me sirva todo, que tengo que poner las espigas para que me vaya bien. No, eso es hechicería, eso el Mesías lo echa fuera. Eso es agorero. Eso no es del Señor, iglesia. Eso no es del Señor, eso el Mesías lo echa fuera. Eso es pecado. Todo confiar en supersticiones, brujerías, es algo que el Mesías vino a echar fuera. Y además, en los versos 13 y 14, todo el pecado de idolatría. Habla de destruir esculturas, imágenes, todo aquello ante lo que uno hace y se postra, arrancar las imágenes de acera. Recuerdo en mis primeros años de cristianismo me había leído un montón de libros, todo eso de los reyes, y yo veía imágenes de acera y yo pensaba que acera era el material con el que se hacía la imagen. No, acera era una diosa, la diosa Acera. Podemos poner ahí Virgen María, San Antonio, Doctor José Gregorio, Cristo crucificado, el Señor caído, Sagrado Corazón, Virgen de Guadalupe.
todo ese montón de ídolos, el Mesías lo viene a echar. Pero bueno, gloria a Dios, nosotros no tenemos imágenes. Pero tenemos unos cuantos ídolos por ahí en el corazón. El ídolo del dinero, una vida que gira en torno al dinero, una vida que gira en torno al éxito secular solamente, al título profesional, una vida que gira en torno a una persona. Entonces, toda esa idolatría, hermanos, eso es idolatría, no solamente el muñeco. Toda persona que que pone algo en lugar de Dios está cometiendo pecado de idolatría. Todo eso el Mesías lo viene a echar fuera. Todo eso el Mesías lo echa fuera. De hecho, ten cuidado con lo que empiezas a idolatrar, porque el Mesías lo viene a destruir. Madres, cuidado con estar idolatrando a tus hijos, porque el Mesías te viene a purificar. No te va a matar a tu hijo, no estoy diciendo que te lo va a matar, pero no vas a criar un buen hijo. El Señor más bien te puede oprimir por medio de ese hijo, porque ese hijo tiene tu corazón y Él quiere que seas solo para Él. Crías mejor a tu hijo si no lo idolatras. Esposos, cuidado con idolatrar a la esposa. Esposas, cuidado con idolatrar a tu esposo. Te puede causar una terrible decepción para que el Señor te diga, ya viste que no funciona tanto, ya viste que no es tu Dios, voltea a verme a mí. Y ahí yo sí te lo empiezo a arreglar. Cuidado con idolatrar tu trabajo, porque el Señor lo viene a destruir. Mi trabajo estoy seguro, mi vida está en este trabajo. De aquí yo nunca salgo. Si yo me quedo sin trabajo, no sé qué va a hacer de mi vida. Seguro que el Señor te lo va a destruir. Para que veas que no necesitas eso, que lo necesitas a Él. El Mesías viene a purificar todos nuestros ídolos. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 21. Y vemos esa mayor purificación, más importante que simplemente quitar un ídolo, que simplemente quitar autoconfianza. Por sobre todo es quitar nuestro pecado. Miremos esa obra del Mesías aquí en Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 23 no debería empezar donde empieza, el versículo 23 debería empezar, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el versículo 23. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Él es el que nos purifica, Él es el que nos salva, Él es el que nos redime de nuestro pecado, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestro Mesías nos purificó de nuestro pecado por medio de su propia sangre. Su mismo nombre ya indicaba lo que Él iba a hacer. Cuando le pusieron Jesús, esa era su sentencia de muerte. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo nos libera entonces, hermanos, de nuestra autoconfianza, de nuestra brujería y superstición y de toda nuestra idolatría. Pero no solamente hace eso, sino que nuestro Cristo nos envía a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo empiece a formarnos más a su propia imagen. O sea que Él no ha terminado con nosotros en el instante en que creímos. Otra vez, lo que les decía, si la salvación solamente es irnos para el cielo, decía el pastor Barceló, pues ¿qué hacemos aquí?
Si la salvación es solo irnos al cielo y ser librados del infierno, entonces ¿por qué estamos aquí, hermanos? ¿Qué hacemos aquí? Porque el Señor todavía tiene algo que hacer con nosotros. Formar más a Cristo en nosotros. Que ya no nos parezcamos tanto, que ya no me vean a mí, digan Jeffrey, que se empiece a ver más a Cristo. Esa es la idea. Formarnos más a su propia imagen. Nuestro Mesías quiere que nos parezcamos a Él. La mentira de Satanás fue querer ser como Dios siguiendo los medios humanos, siguiendo el pecado. No, la promesa del Evangelio es parecernos más a Cristo en el poder de su Espíritu Santo, siguiendo los medios divinos, dejando el pecado, haciendo su voluntad. Volvamos a Miqueas 5. Ya vimos la necesidad del Mesías, vimos la promesa, la profecía del Mesías, vimos todo lo que el Mesías traería. Ahora veamos el juicio final del Mesías. El juicio final del Mesías, verso 15. Y con ira, Miqueas 5:15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Aquí nosotros tenemos lo que se conoce como escorzo profético o perspectiva profética. Es decir, que el profeta ve como un solo evento, dos cosas las ve como un solo evento, pero esas dos cosas están separadas por el tiempo. Esto siempre se ilustra como cuando tú vas conduciendo y a la distancia tú ves dos montañas y tú las ves pegadas, pero cuando empiezas a andar y andar y andar y andar, empiezas a descubrir que estaban separadas por un valle. Desde la distancia tú no ves el valle, tú ves las dos montañas juntas. Entonces Miqueas profetiza toda la bendición del Mesías y el juicio que el Mesías traería como un evento, como una sola cosa. Dos montañas pegadas. Pero ahora que el Mesías llegó, ya nos dimos cuenta que hay un valle en medio, lo que estamos viviendo ahora. Ya vino lo primero, ya trajo la purificación, ya trajo la paz, ya trajo la bendición, ya hizo su obra, pero el juicio está por venir. El juicio es todavía futuro y ese juicio, dice el texto, que vendrá contra todas las naciones, contra toda la gente, aún de Barbosa, que no obedecieron a Dios. O más literalmente, la palabra obedecer es no escucharon a Dios. Que no escucharon mensajes como este, en el que les estoy diciendo que el Mesías vino a traer salvación, que tienen que entregarle su vida a Cristo, pero yo decido no hacerlo. Eso es desobediencia, eso es no escuchar al Señor, eso traerá un juicio sobre tu vida en el día final cuando seas juzgado. Cristo ya vino por una primera vez. Y en esa primera vez Cristo trajo una obra de salvación. Y ahorita está muy bonito todo, poniendo luces, vamos a comernos una cena navideña, vamos a cantar el Jingle Bell, vamos a celebrar. Todo es muy lindo después de su primera venida. Pero Él va a venir por segunda vez. Navidad no solamente dice Cristo vino. Navidad también debe decir Cristo vendrá. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para dar la retribución, en palabras de Miqueas 5:15, a todos los que no escucharon, a todos los que no decidieron creer. Él no va a venir en la segunda vez a dar bendición a los que sí celebraban Navidad. No, 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 no. Él va a venir a dar bendición, salvación final a los que creyeron en Él y castigo a los que le desobedecieron. Él vendrá por segunda vez y después de esa segunda vez habrá fiesta. Habrá fiesta para los que le obedecimos, para los que creímos. Pero para los que no, no habrá ninguna otra Navidad. No habrá más fiesta que celebrar. Solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego.
Amado amigo, tú que no eres cristiano, hoy tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Entrégale toda tu vida a Él. No solamente te estoy hablando de un juicio final que ciertamente tendrás si no te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús. Te decía también una vida en abundancia ahora. Es una buena vida ahora. Mira, aquí estamos una serie de cristianos y por lo menos ya que yo que tengo la voz te lo puedo decir. Ser cristiano no es aburrido. Créeme, yo no estoy tan bueno que sería ser pecador, tan bueno que sería dejar de ser pastor. Qué vida tan miserable la que me tocó a mí. No, 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 es una vida en abundancia. Es una buena vida. Es una vida en la que tengo la verdad. Yo sé cómo criar a mis hijos porque aquí me dicen cómo y me funciona súper bien. No tengo que estar buscando en TikTok. Ay, mire, ellos dicen que no hay que darle varita, pero aquel dice que sí, pero aquel dice que se le murió porque le dio varita. ¿Qué hago? No, aquí me dice qué tengo que hacer. Aquí me dice qué tengo que hacer. Tengo una vida clara cómo vivirla. Sufro cuando no lo sigo. Pero Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Él vino para traer paz a tu vida. Él vino para traer bendiciones a tu vida. Él vino para traer purificación a tu vida. Cree en Cristo y disfruta tu vida ahora y disfrutarás una vida eterna. O debería mejor decir, me corrijo un poco. Empiezas a disfrutar una vida eterna ahora. Y cuando Él venga, plenamente la disfrutarás. Amén. En conclusión, Miqueas 5 del 1 al 15 es una profecía que claramente nos hablaba del Mesías. Claramente se cumplió en Cristo Jesús, quien nació en Belén. Pero aunque nació, como dice la profecía, sus salidas son desde la eternidad. Ese rey era un rey eterno. Cristo Jesús no empezó a vivir desde ahí. Cristo Jesús era eterno. Y Él vino a liberar a su pueblo de un ejército asirio, de un ejército babilónico, de pecado, de mundo, de carne que nos tenía rodeados. Y que a menos que Él viniera, íbamos a perecer eternamente. Pero Él vino, Él trajo su reino y nos convoca hoy a que nos sumemos a su reino. Y siendo parte de su reino, disfrutar de esa seguridad que Él le trae a sus ovejas. Él es el Rey Pastor prometido desde Miqueas, que vino hace más de 2000 años y que hoy sigue extendiendo su reino a través de su iglesia. Deleitémonos, mis amados hermanos, en la realidad de que ya vino el Mesías anunciado. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu providencia en el mundo. Muchas gracias, Dios, porque ya cumpliste. No estamos en el contexto de Miqueas. Ya vimos la promesa cumplida. Nos pusiste en una época muy fácil. Ya tenemos claro quién es. Ya vino. Es real, es cierto. No estamos esperando, interpretando la profecía y tratando de adivinar quién será. No estamos esperando que aquella mujer diera luz. Ya lo dio, ya vino, ya nos lo explicaste. Gracias, Dios, por darnos esta parte de la historia. Gracias porque nos diste salvación en Cristo. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo, habitar entre nosotros y traernos paz, bendiciones, purificación. Gracias, Dios, porque nos libraste de ese juicio eterno que traerás. Solamente quiero terminar orando, Dios, por nuestros familiares, por aquellos que no han venido a Cristo, por aquellos que todavía no son cristianos, para que tú por favor los libres del castigo eterno y que hoy los libres de todo el pecado y que disfruten una vida en abundancia en Cristo.
Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús.